Estimadas y estimados, vamos a continuar con las actividades del módulo 2, esta vez con el desarrollo del tema 3, referido a la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otras resoluciones vinculadas que, como saben, están relacionadas a la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Lo que se pretende con este tema es que ustedes conozcan las herramientas propuestas por Naciones Unidas para promover la participación de las mujeres en la construcción de paz, la seguridad y el desarrollo, así como evaluar su grado de cumplimiento y aplicación a El Salvador. En cuanto a los contenidos, pues fundamentalmente será la propia resolución 1325 de Naciones Unidas, así como las 8 resoluciones derivadas de esta. A su vez, pues un contenido importante sería evaluar el plan de acción que ejecuta actualmente El Salvador y su grado de cumplimiento. En cuanto a las competencias que se busca desarrollar, pues por un lado, que ustedes conozcan la propia resolución y su aplicación a El Salvador, y por otro lado, que reconozcan la importancia de una mayor participación de las mujeres en la construcción de la paz y de la seguridad. En cuanto a las ponderaciones para este tema, pues este tema 3 tiene asignado el 30% de la nota total del módulo, distribuida de la siguiente manera: 2 puntos para la tarea virtual y 1 punto que corresponde a la evaluación final del módulo. Vamos entonces a dar inicio a la conferencia prevista en este tema sobre la resolución 1325 y su aplicación a El Salvador. Bueno, quisiera inicialmente plantear un poco cómo surge la resolución, qué es la resolución Mujeres, Paz y Seguridad, para luego abordar algunas acciones que se proponen a los estados. En primer lugar, señalar que se trata de una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 31 de octubre del año 2000. Es una resolución histórica porque aborda por primera vez el impacto diferenciado de los conflictos armados entre las niñas y las mujeres. Es decir, que visibiliza por primera vez los elevados impactos de la violencia de género, con especial énfasis en la violencia sexual que sufren las mujeres en los conflictos armados. Por otra parte, insta a los estados a aumentar la participación de las mujeres en los procesos de paz y en la agenda de seguridad. Es decir, que su adopción representa un cambio significativo en la manera de abordar la paz y de enfocar la prevención de los conflictos. En resumidas cuentas, podríamos decir que la agenda propuesta por Naciones Unidas para la construcción de la paz y de la seguridad, con énfasis en la equidad de género, va encaminada a 2 pilares. Por un lado, que los estados adopten mecanismos de protección especial para las mujeres en situación de conflictos armados y posconflicto, y por otro lado, que los estados promuevan una mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión y en la prevención, gestión y solución de los conflictos y en los procesos de paz. La resolución también enfatiza la responsabilidad de los estados, pues, en generar mecanismos de protección especial a niñas y mujeres durante los procesos de conflicto armado, pero también durante los procesos de construcción de paz. En cuanto a los mecanismos de protección a mujeres y niñas, la resolución insiste en la importancia, por un lado, de proteger a las niñas y a las mujeres ante la violencia sexual, pero también frente a otras formas de violencia en situaciones de conflicto y posconflicto. También exhorta a los estados a tener en cuenta las necesidades distintas y especiales de protección que tienen las niñas y mujeres durante estos procesos. Y finalmente, se subraya la importancia de incorporar la perspectiva de género en las reformas institucionales post-conflicto que se adopten, tanto en, digamos, los
las reformas constitucionales como reformas relacionadas con el ramo y defensa que permitan favorecer una mayor participación de las mujeres. En cuanto a la mayor participación y liderazgo de las mujeres en los procesos de paz, la resolución exhorta a los estados a que promuevan que las mujeres asuman liderazgos en distintas esferas. Por un lado, en instancias estratégicas de toma de decisiones, pero también se promueve una mayor participación de mujeres en procesos de diálogo político, negociaciones de paz y operaciones de paz de Naciones Unidas. Asimismo, hay un énfasis importante en aumentar la participación de las mujeres en las fuerzas de seguridad, ya sea en el ámbito de la seguridad interna o de la defensa. Y finalmente, otra dimensión donde se promueve que las mujeres participen y tengan un mayor protagonismo es en los procesos de reconstrucción y consolidación de paz de sus sociedades. Luego de la resolución 1325, Naciones Unidas adoptó otras resoluciones que han reforzado mecanismos de protección a niñas y mujeres, pero también que han definido indicadores para medir el avance de los compromisos adoptados en la resolución 1325. Quisiera que las viéramos a continuación. Bueno, por un lado tenemos que en el año 2008 se adoptó la resolución 1820, que básicamente propone que se reconozca la violencia sexual como una táctica y crimen de guerra. Por tanto, este crimen no podría ser amnistiado de acuerdo a la propuesta de Naciones Unidas. Un año después, en el 2009, se adopta la resolución 1888, que va dirigida a establecer una mejor coordinación entre todos los actores estatales y actores sociales implicados en la atención de la violencia de las mujeres en los conflictos. Un año después, en el 2010, se adoptó una nueva resolución, la 1960, que básicamente contiene una propuesta para desarrollar un sistema de rendición de cuentas para erradicar la violencia sexual asociadas a los conflictos. En el año 2013 se adopta la resolución 2016 que reitera la necesidad de adoptar acciones más eficaces por parte de los estados para cumplir estas resoluciones derivadas y para combatir la impunidad. Como pueden ver, hay un énfasis importante en las resoluciones de seguimiento en lo que es la sanción y la erradicación de la violencia sexual hacia niñas y hacia mujeres en los conflictos armados. En el año 2009 se adopta una nueva resolución, la 1889, que pone el énfasis en la necesidad por parte de los estados del cumplimiento de la resolución 1325. En 2013 también se adopta la resolución 2122 que hace hincapié en la necesidad de que los estados fortalezcan el liderazgo y la participación de las mujeres en la solución de conflictos y en la consolidación de la paz. Asimismo, en 2015 se adopta la resolución 2242 que insta a los estados a que evalúen las estrategias que han implementado para la promoción de mayor equidad de género y a que asignen recursos para la Agenda Mujeres y Paz. Y finalmente, en el año 2019 fue adoptada la resolución 2647 que básicamente exige que todas las partes en un conflicto armado pongan fin a la violencia sexual. Como puede verse, todas estas herramientas conforman un sólido marco normativo de aplicación universal para promover la paz, la equidad de género y la seguridad, tanto de los países como también promueven la seguridad internacional. Se trata entonces, tanto la resolución 1325 como estas resoluciones derivadas, de toda una agenda política basada en el probado vínculo entre paz, desarrollo y equidad de género.
¿Por qué se trata entonces la resolución 1325 de una resolución de gran vigencia para la seguridad y desarrollo, pese a que ha sido adoptada hace 2 décadas? En primera instancia, porque no solo es aplicable a situaciones o a sociedades en conflicto armado o en posconflicto. La resolución amplía su aplicación a otras formas de violencia social y de género. A su vez, en el caso de las resoluciones derivadas posteriormente, también instan a los estados a evidenciar las necesidades particulares de las mujeres en contextos de violencia y de inseguridad. Ahora bien, ¿qué deben hacer los estados partes para garantizar su cumplimiento? Por un lado, es fundamental que los estados formulen un plan de acción nacional dirigido a aumentar la participación de la mujer en ámbitos relativos a solución de conflictos y procesos de paz. También se insta a los estados a ampliar el apoyo financiero para adiestramiento, formación, sensibilización, sobre todo de distintos funcionarios y miembros de distintas áreas del Estado en asuntos de género y en ejecución de políticas que promuevan la equidad. Se sugiere también que los estados incorporen la perspectiva de género en los procesos de paz, que pasa incluso por considerar las necesidades especiales de niñas y mujeres en procesos de repatriación, de reintegración y de reconstrucción. También es importante tomar en cuenta esta perspectiva de género en los procesos de reforma constitucional que se llevan a cabo a veces en periodos post-conflicto, pero también reformas relacionadas con el sistema de justicia y otras reformas que garanticen los derechos de niñas y de mujeres. Los estados también tienen que adoptar medidas especiales para proteger a las niñas y a las mujeres de la violencia, particularmente de las formas de violencia sexual. También los estados deben combatir la impunidad contra los crímenes de guerra, contra los crímenes de lesa humanidad relacionados con la violencia sexual. Esto implica el enjuiciamiento a los responsables de estos crímenes y asegurarse de que no sean amnistiables luego de finalizados los conflictos. Supone además adoptar medidas de restitución y de reparación integral a las víctimas de la violencia sexual o de la violencia de género durante estos procesos de conflicto armado. También los estados deben de promover mayor inclusión de las mujeres en espacios de decisión. En este caso, se sugiere que se anime una mayor participación y empoderamiento de las mujeres en ámbitos de la defensa, del desarrollo y de la política exterior. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el Estado salvadoreño en materia del cumplimiento de la resolución 1325? Bueno, es importante reconocer que ha habido algunos avances, como la formulación de un plan nacional, pero que bueno, persisten grandes desafíos, sobre todo de cara a la situación actual de las niñas y mujeres en el país. En ese sentido, bueno, se ha conformado en 2014 un comité nacional para la elaboración del plan de acción y un comité de implementación. Finalmente, en 2017 fue aprobado el Plan Nacional de Acción 2017-2022, que incorporó 4 pilares. Por un lado, la prevención de la violencia de género, con acciones diversas vinculadas también o relacionadas con las estrategias de protección y atención a la mujer. Asimismo, se han definido medidas de protección especial, mecanismos de atención también humanitaria a niñas y a mujeres víctimas de la violencia. Contempla además medidas de reparación y de restitución de derechos y otro de los pilares es el fortalecimiento del proceso de implementación de la resolución 1325.
Se incluye además un monitoreo y evaluación que permita dar seguimiento a el grado de implementación y cumplimiento. Y también es importante señalar que como responsables a cargo de la implementación del plan quedó el Ministerio de Relaciones Exteriores y el ISDEMO como el ente rector de la Política Nacional de la Mujer. En cuanto al cumplimiento de este plan, pues no se tiene tan amplia información sobre su grado de implementación, su grado de cumplimiento. Sin embargo, hay un informe de implementación que se publicó en el año 2019 en el que se reportan algunas actividades ejecutadas. Sin embargo, hay que decir que las actividades ejecutadas son generalmente actividades operativas o formativas, actividades de sensibilización, algunas actividades de promoción de atención psicosocial a veteranas y víctimas de la guerra, atención a su salud física y otras actividades de menor relevancia como exposiciones fotográficas, encuentros, actividades conmemorativas. En términos generales, este informe de seguimiento muestra más bien acciones logísticas o de apoyo a ciertos grupos, pero pocos avances estratégicos en la promoción de espacios de participación y de decisión de las mujeres. Quisiera ahora contrastar algunos indicadores de equidad y participación que plantea la resolución con el proceso de diálogo y negociación que se llevó en El Salvador hace casi 30 años, pero también con los niveles de participación que hoy día tienen las mujeres en espacios de decisión y también contrastar algunos de estos indicadores que plantea la resolución en relación a la situación actual de las mujeres frente a la violencia y de la inseguridad. Bueno, en relación a la participación de mujeres en el proceso de paz, es importante decir que 2 de los 14 miembros que integraron los equipos negociadores de ambas partes en los acuerdos de paz de El Salvador eran mujeres, es decir, solo 2 de 14 eran mujeres en estos equipos. Asimismo, bueno, las mujeres, según informes oficiales, representaron el 30% de las beneficiarias de los paquetes de redistribución de tierras y de reintegración que se desarrollaron en el marco del calendario de los acuerdos de paz. No obstante, es importante enfatizar que el proceso de paz salvadoreño invisibilizó el tema de género y las necesidades especiales de las mujeres que habían vivido el conflicto, de las mujeres víctimas, de las mujeres participantes en el conflicto armado. Las reformas institucionales y constitucionales que se adoptaron, por ejemplo, a partir de 1993, no consideraron el tema de género. Tampoco hubo procesos de atención psicosocial ni políticas de reparación y reintegración de mujeres en el posconflicto. En términos generales, hay que decir que en el proceso de paz salvadoreño, la violencia sexual que se dirigió hacia las mujeres durante el conflicto armado fue invisibilizada y también estuvo ausente en la agenda de construcción de paz. Asimismo, no ha habido y ni hubo en ese momento reconocimiento del papel de las mujeres durante el conflicto, ni de su legado en los procesos de construcción de paz. Asimismo, podemos señalar que persiste una baja participación de las mujeres en espacios estratégicos de decisión y en ámbitos de seguridad y defensa. Por ejemplo, en cargos de decisión, el número de mujeres diputadas se han reducido en los últimos
3 periodos legislativos, han pasado de 27 a 22, si nos situamos en el periodo de la legislatura 2012 a la legislatura 2021, que va a iniciar el próximo 1 de mayo. Las alcaldesas pues no han aumentado tampoco significativamente. Nuevamente, al comparar su número en estos últimos 3 periodos de gobiernos locales, han pasado de 27 a 30, ¿no? En 2021. En el ámbito de la seguridad y de la defensa, si bien es cierto, ha habido un aumento de participación de mujeres como parte de la plantilla policial, sigue siendo todavía bajo. En el caso de la policía, las mujeres representan el 15% de la plantilla policial y del personal administrativo, de un poco más de 17,000 policías. Y en el caso de del ejército, las mujeres representan alrededor del 6% de los efectivos militares, de alrededor de 17,870 militares reportados en el año 2019. Persiste además una baja representación de mujeres en niveles superiores dentro de las instituciones de seguridad y de defensa. La mayoría de mujeres pertenece sobre todo a los niveles básicos en el caso de la policía y de la tropa en el caso del ejército. Asimismo, es importante no dejar de señalar que dentro de estas instituciones, al haberse incrementado la participación de las mujeres, también ha aumentado el acoso, la discriminación y graves abusos y vulneraciones hacia sus derechos. Un emblema de esta situación de abuso dentro de las instituciones policiales ha sido precisamente el caso de la policía Carla Ayala. Este hecho mostró con contundencia que la institución policial no se ha democratizado ni ha adoptado mecanismos para promover efectivamente la equidad y el respeto hacia las mujeres. En relación a la violencia en el conflicto, pues la realidad que ha imperado para las niñas y mujeres ha estado caracterizada por una extendida violencia de género que se expresa tanto en los espacios públicos como en los ámbitos privados. Ha prevalecido también una enorme impunidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad, en donde la violencia en contra de las mujeres, incluyendo la violencia sexual, aparece invisibilizada. Muestra de ello, por ejemplo, es la dificultad para avanzar en casos incluso tan graves como la masacre del Mozote y lugares aledaños, en donde las víctimas enfrentan enormes obstáculos para la búsqueda de la justicia. El país no formuló, no adoptó procesos de reparación ni de resarcimiento para las miles de víctimas directas e indirectas que resultaron afectadas durante el conflicto armado. Por otra parte, en cuanto a la violencia actual, sobre todo la violencia que se dirige hacia las mujeres, hay que decir que esta proviene de distintos actores: familiares, pandillas, agentes del Estado, particulares, son con frecuencia perpetradores de diversos hechos de violencia en contra de las mujeres. Entre 2002 y 2019, 7,084 mujeres, según los registros oficiales, fueron asesinadas de forma intencional en el país, lo que evidencia la magnitud que la violencia feminicida está alcanzando en el país. A su vez, en cuanto a violencia sexual, solo entre 2015 y 2019 se registraron cerca de 30,000 denuncias de violencia sexual. Un dato verdaderamente alarmante, tomando en cuenta que se trata de delitos que tienen la mayor tasa de subregistro. A su vez, 3 de cada 4 víctimas de abuso sexual son niñas y adolescentes menores de 19 años.
A su vez, también han emergido graves prácticas en los últimos años como las desapariciones de personas, que como sabemos eran cotidianas en la guerra, ¿no? Solo entre 2014 y 2019, según la Fiscalía General de la República, más de 20.000 personas fueron reportadas como desaparecidas. De estas, son alrededor de entre 30 y 40% son mujeres. Sin lugar a dudas, podemos afirmar que hoy día El Salvador es un país inseguro para las mujeres. Las mujeres en El Salvador son las principales afectadas por la inseguridad, tanto en su calidad de víctimas directas como de víctimas indirectas. Las mujeres son víctimas de feminicidio, sufren violencia sexual, muchas veces continuada. Niñas y adolescentes sufren embarazos producto de violaciones, experimentan violencia física. Muchas mujeres son sometidas a violencia psicológica, violencia patrimonial, desapariciones. A su vez, las mujeres se han visto afectadas en los últimos años por el fenómeno del desplazamiento forzado, en donde tienen que abandonar sus comunidades, sus proyectos de vida, debido a las amenazas. Las mujeres también sufren extorsión, amenazas de pandillas, el asesinato de sus parejas y a veces de sus hijas e hijos. Con frecuencia también se han conocido casos de acoso sexual, amenazas y asedio hacia niñas y mujeres por parte de miembros de la policía y efectivos militares en distintas comunidades. A su vez, las mujeres migrantes son víctimas de distintas vulneraciones a lo largo de la ruta del migrante y por parte de las personas que las trafican. Con frecuencia también conocemos diversos casos de madres que tienen que lidiar con salvaguardar su seguridad y también la de sus hijas e hijos, pero además enfrentar el enorme obstáculo de la impunidad cuando buscan protección o justicia. También debemos de decir, y es muy doloroso encontrar, que muchas mujeres víctimas de la guerra han sido también víctimas de la violencia social o víctimas de la delincuencia durante la posguerra. Todo este panorama es enfrentado por las niñas y mujeres en un país donde persisten precarios sistemas de protección hacia las mujeres y en donde las instituciones de justicia son poco efectivas e inoperantes y suelen con frecuencia revictimizar y estigmatizar a las víctimas. Este panorama también ocurre en un país en donde hay una galopante impunidad, en donde apenas un pequeño número de casos de graves delitos, incluyendo homicidios, feminicidios, son judicializados y reciben sentencia. En términos generales, podemos decir entonces que la situación de las mujeres está hoy día marcada por la desigualdad, la violencia y la inseguridad. Para finalizar, quisiera hacer énfasis en por qué es fundamental la inclusión de las mujeres en la paz y en la seguridad. Bueno, en primera instancia está ampliamente probado, documentado, que la participación, la inclusión de mujeres en estos procesos mejora la eficacia de los procesos de ayuda humanitaria, pero también de atención a los conflictos armados. A su vez, el protagonismo de mujeres garantiza una mayor efectividad y sostenibilidad de los procesos de paz. Por otra parte, la participación de más mujeres ayuda a que se tomen decisiones acordes a las necesidades de las mujeres en estos procesos. Y finalmente, pues, una mayor inclusión de mujeres promueve el derecho de las mujeres a participar en condiciones de igualdad con los hombres en los procesos de construcción de paz. Y con ello, pues, se promueve su empoderamiento.
hay una probada relación entre paz sostenible y participación efectiva de las mujeres. Quisiera finalizar esta ponencia subrayando algunas ideas. Por un lado, es necesario recordar, enfatizar que la violencia que afecta a las mujeres debe ser abordada como un problema de seguridad de los estados con la intervención y participación de distintos actores. A su vez, es fundamental reconocer que el problema de la violencia de género es un problema de derechos humanos y que por tanto requiere asistencia humanitaria y atención integral. Y finalmente, reiterar que sin equidad de género y participación de las mujeres no puede haber paz ni desarrollo en las sociedades. Muchísimas gracias por su atención.